hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a hacerlo. Pero no tengo idea de lo que vas a usar después. Entonces un libro debe escribir esa situación. Y digamos que lo es. El cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Bueno, hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado a quien estimo mucho, que es un gran lector y con quien tenemos una charla hace muchos años sobre literatura. Compartimos libros, compartimos novelas, compartimos chismes literarios. Y la verdad es que, como me ha pasado muchas veces, lo conocí por las redes precisamente porque descubrimos que éramos muy afines, no solamente a los libros, también tenemos perros iguales. Así es. Tenemos gustos muy parecidos en muchas cosas. Y bueno, y nos encontramos sobre todo en la literatura. Le doy la bienvenida a Santiago Gómez, un ex abogado como yo. Bueno, sí, tenemos el título, pero Sí, somos ex. desertores del ejercicio profesional. Que es un gran lector y que me hace muy feliz tenerte acá, Santi. Bienvenido a nuestro podcast. No, Majo, mil gracias a ti. Más feliz yo de poder compartir este espacio contigo, que como bien dices, para hablar un poco de literatura y de esos temas y esos libros, personajes que durante los últimos 5 o 6 años nos han mantenido al vilo y pues han construido esta amistad tan chévere. Y yo feliz de compartir contigo y hablar un poquito sobre lo que más nos gusta, ya post derecho. Total, porque si hay algo mejor que leer, es hablar de libros con alguien. Así es, así es. Bueno, y evidentemente Santiago también es un fan de Julio Cortázar, un fan de Jorge Luis Borges, es un fan además de los cuentos, que es un género muy particular y es un cuento que tiene, y es un género que tiene muchas diferencias con la novela. Decía Julio Cortázar que las novelas se ganan por puntos y los cuentos se ganan por nocaut. A él le fascinaba el boxeo, entonces siempre utilizaba como... Pugilista de tradición y una observación totalmente acertada. Exacto. Y quisiéramos hoy conversar sobre, además, un autor que no es tan conocido en Colombia, que es muy famoso en Estados Unidos, que es tal vez el cuentista más importante después de Hemingway. O bueno, podemos discutir cuál le gana a cuál. Absolutamente. Yo Hemingway siendo más dedicado un poquito también a esas novelas y también pues, a sus raíces mucho más aventurescas que Carver. Entonces, realmente son difíciles de comparar. Uh-huh. Y ha escrito muchos cuentos, es muy reconocido por su técnica, por la finura de su trazo, por la capacidad de enhebrar esos relatos y además por ser muy minimalista. Los cuentos de Carver tienen tal vez 7, 15, 20 páginas, son todos muy cortos, pero son todos muy contundentes, con ese knockout, como diría mi querido Julio Cortázar. Y es muy curioso porque finalmente estos cuentos pues sí que muestran cómo lo sencillo, lo simple, también puede ser lo más maravilloso, porque realmente escribir algo corto y concreto es mucho más difícil que escribir una novela larguísima diciendo cosas. Totalmente, totalmente. Yo ahí me trae esa colación una frase que es bastante graciosa, que me acuerdo mucho, me decían incluso en mi último trabajo, y es: discúlpame que no tengo tiempo para escribirte una breve nota, entonces tú vas a escribir una larga, ¿no? Y eso es una frase famosa de los escritores y también un poco hablando de este género del cuento que además tradicionalmente, yo me acuerdo cuando empecé a leer y cuando me di cuenta que era algo que me iba a apasionar el resto de la vida, los cuentos te atrapan en esa adolescencia en la cual todo también tiene un sentimiento de inmediatez o de tragedia o de extravagancia, y esos cuentos, a diferencia de las novelas, pues te metían del todo a la historia y después te sacaban, te cerraban la puerta en la cara y también te da un poco de ganas de más, ¿no? Y este escritor, Raymond Carver, que es el expositor, yo creo que como bien lo decías tú, del cuento como género, al cual se dedicó casi que exclusivamente, además de algunos poemas que también podemos adentrarnos ahorita, a hablar de la poesía de Carver, que es para mí un nuevo género, que es unos pequeños cuentos en verso. Realmente es una joya que estamos en mora, yo creo que los hispanoparlantes, de darle el reconocimiento que se merece y la lectura que se merece este gran escritor norteamericano.
A mí hay algo que me gusta mucho de los cuentos y es que dan como ese espacio en blanco para imaginar, ¿no? Hay dos cuentos muy famosos, muy cortos, tal vez los más cortos de la historia de la literatura, que uno es de Monterroso Ujú. y Cuando despertó. El dinosaurio sigue ahí. Así es. Exactamente. Y es increíble que una frase sea un cuento. Y ahí es Totalmente. donde uno empieza a ver los retos y uno dice, bueno, ¿y por qué cuando despertó el dinosaurio seguía ahí? ¿Y quién seguía ahí? ¿Y quién era el diccionario? Y toda esa imaginación que hay alrededor de la historia, pues evidentemente es lo que genera ese vínculo con el cuento, esa imaginación, lo no dicho, ¿no? Lo que llamaba Cortázar, esos datos escondidos. Y hay otro que me gusta mucho de Hemingway, no sé si conoces el cuento Sí, más corto de creo, Hemingway. creo que sepa dónde vas y creo que alguna, y si me equivoco me corriges, pero es el cuento más triste además, Es el más triste. y es Zapatos de bebé a la venta, nunca han sido utilizados. Una cosa así, yo Exacto. creo que es una traducción un poco Sí, mala, yo creo que te queda mejor decirlo en inglés. me queda mejor en inglés, pero por consideración a nuestros oyentes, o a tus oyentes, mejor dicho, exactamente lo que dices, ese poder del cuento de que puede ser 20, 25 páginas, una frase, un par de párrafos, y realmente pues trayéndolo a la tradición latinoamericana, como si la novela, en este caso, podemos imaginarnos un Cien años de soledad, una rayuela, es un árbol con un montón de ramas y troncos y un montón de exposición hacia afuera. El cuento realmente se reduce a una esfera, ¿sí? Como decía Borges, pues, haciendo referencia a Pascal, cuya circunferencia está en todas partes y su centro en ninguna, ¿no? Que es esa posibilidad de entrar en el cuento y seguir dándole las mismas vueltas, porque al fin y al cabo es eso, una pequeña foto perfecta de una esfera, y es lo que nos atrapa. Y lo que nos atrapa también de este escritor y sus cuentos y sus personajes, en los cuales adentraremos un poquito más adelante. ¿Cómo llegaste, Sandy, a Carver? O sea, ¿cómo llegaste? Es muy curioso llegar a Carver. O sea, yo sí quiero saber tu Sí, no es tan historia. orgánico, no es tan orgánico y realmente yo creo que tampoco es que esté tan referenciado en los libros y en la literatura que yo generalmente, o pues a la que empecé a leer de pronto más chiquito, más joven, no era y no ha sido, digamos que un escritor que tenga tampoco sus seguidores y sus reproductores en español. Pero curiosamente llegué a Carver por el cine, que también es otra de mis grandes pasiones. Pues a las personas que nos gusta leer, lo que nos gusta es consumir historias, ¿sí? Y el cine es uno de los mejores medios para hacer eso. Me presentó a Carver en una película en la cual hacen referencia a un escritor que yo nunca conocía, pero que de hecho me gustaría, si podemos, leer esa última frase de la cual hacen referencia en la película, y yo creo ¿Y que cuál es la película? esa fue la entrada. La película, pues... O sea, te enamoró de una. La película tiene un nombre pérfido, pero el contenido es buenísimo. Y es Broken in Love, creo que se llama. Y hay, en una parte de la película hace una referencia a un personaje principal, es un escritor que decía, hay una frase, un profesor de literatura también, decía, hay una frase que siempre le enseño a mis estudiantes y es la capacidad de la literatura para dejarte quieto, fulminado en tu silla. Y es la última frase de uno de los cuentos más famosos de Raymond Carver, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Que no es una historia de amor, definitivamente. Y la frase dice así, dice, oía los latidos de mi corazón, oía el corazón de los demás, oía el ruido humano que hacíamos allí sentados sin que nadie se moviera lo más mínimo, ni siquiera cuando la cocina quedó oscura. Y realmente eso, o sea, eso ya si uno puede extraer. Eso ya es un cuento, ya es un solamente esa cuento, frase. ya te puede dar un perfecto sentimiento de qué está pasando en estos personajes, cuál es su posición ante la vida, cuál es su cosmovisión. Uh-huh. Y eso me encanta. Y yo creo que ahí, esa fue la puerta de entrada a Carver, y una puerta pues que la cerró la muerte de Carver, que se murió ya hace bastantes años, pero que pues, nos dejó una obra de cuentos increíble y que en lo personal... Que además los tienes todos, ¿no? Los tengo todos. Toda la obsesivo, colección de obsesivo, Carver. como mi personalidad que tiende a ser obsesiva con eso. Los lectores solemos ser bastante obsesivos con ciertos autores. Así es. Tanto así que como ya sé que no van a haber más cuentos de Carver y no pasa la exposición de Bolaño, por ejemplo, que cada año salen cuentos y novelas encontradas, ¿no? Que eso también es otro drama de literatura que sería chévere tocar otro día. Pues lo que tenemos de Carver es lo que tenemos, ¿no? Y es tanto así que yo guardo algunos cuentos que no he leído a propósito. Para guardarlos para adelante. Para un día que los necesite. Para un día que los necesite, porque sí, definitivamente una vez uno lo lee, ya queda totalmente enamorado de esta literatura. Pero entonces la película es ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Que es el mismo título del libro de cuentos? ¿O cuál es el nombre de la película? No, la película realmente es una película que tiene un poquito un melodrama estadounidense, pero que también coge un poquito de estas
herramientas, insumos de la literatura y de los diferentes, digamos, qué le pasa a las personas que se dedican a la literatura. Es una familia de escritores, siendo el papá el escritor, la hija publicando su primer libro y el hijo menor, digamos, que luchando contra estas controversias de la adolescencia y tratando de escribir poemas al respecto. Entonces, como esa visión de las familias escritoras que también están casi que inauguradas por esa frase, ¿no? El papá que le enseña a sus hijos a escribir cuentos y los obliga y les paga por escribir todos los días constantemente. Ojalá nos pagaran por escribir. Ojalá nos pagaran por escribir nuestros pequeños diarios, pero sí, yo creo que esa fue la primera introducción y me lo fui encontrando más en otros medios, en otra película famosísima de Alejandro Gómez Iñárritu. Birdman, sí. Birdman, que realmente es muy interesante esa explosión de Hollywood, ¿no? Esa crítica a Hollywood, desde la vida de unos actores y productores que están poniendo en escena este cuento de Carver que estoy hablando justamente, es de que hablamos cuando hablamos de amor, esa pequeña tragedia estadounidense, que no es tan trágica, es triste, ¿no? Y eso es un tema que me parece súper importante tocar sobre estas historias de Carver. Y eso es algo que conversamos tal vez la otra vez, y es, él era un hombre común, trabajaba en oficios muy comunes, ¿no? Totalmente. Él es una persona que pues, nació en Oregon, en Estados Unidos, y su contexto familiar y personal obviamente se permea en su literatura, como casi todo, en muy pocas cosas que no tienen nada autobiográfico. Me habías dicho que era barrendero. Trabajaba en un hospital, en una gasolinera, mejor dicho, en un bar. Él realmente sus trabajos, lo que él llamaba shit jobs, ¿sí? Trabajos de mierda. Y él decía, la casualidad de mi vida, y es, yo quería ser escritor de novelas, me gustaba leer novelas, pero él se casó a los 18 años, su primer matrimonio, después a los 20 años ya tenía 2 hijos. Y la realidad contextual es que él tenía que, si quería dedicarse a la literatura, tenía que ser capaz de empezar algo y terminarlo en una sentada. Y adicionalmente, él decía, mi capacidad para estar atento a una cosa por mucho tiempo realmente no estaba tan desarrollada. Y también creo que hablaba mucho de su vida personal, de su alcoholismo, ¿no? Claro, como su papá, ¿no? Como su papá también fue alcohólico. Como su papá y como muchas personas que en ese momento en Estados Unidos, cuando el sueño americano se acaba, ¿no? Y se despiertan, que realmente es básicamente uno de los temas más circundantes de estos cuentos, pues recurren a eso, a un poco a esa forma de apaciguar un poquito la conciencia hasta el punto de poder soportarlo, que es realmente una de las tragedias más grandes. Santi, casi todos los personajes de su cuento son parecidos a él, ¿no? Es gente de clase media, son exalcohólicos o alcohólicos, son personas ordinarias, con problemas con sus relaciones, como perdidos en la vida, y yo creo que esto hace que los lectores se encuentren en estas historias, que se sientan afines, porque finalmente uno busca ciertas similitudes, uno busca muchas veces esos espejos, y puede que esto haya sido también determinante en el éxito de Carver en Estados Unidos en esa época. Totalmente, yo creo que hay pocas cosas más empáticas que estos personajes, que realmente son básicamente personajes que están en su sala, contemplando la vida o teniendo una conversación completamente básica con sus parejas o con sus hijos, o soñando o despertándose del sueño y cansadas. Son personajes que están profundamente cansados. A veces tan cansados que están un poco ingenuos de su propio contexto, ¿no? Hay un cuento muy, muy, muy interesante de Carver que se llama Chef's House, o Casa del Chef, y es una persona que está convencida que está recuperando el alcoholismo mientras desayuna con champán. Y esa es un poquito esa delusión, esa desesperación de que pues, ya sus circunstancias son está convencida de que está recuperándose. Así es, sí. Raya en lo cómico. Y es lo chévere también de Carver. Él no es, a diferencia de muchos escritores que son crueles con sus personajes, ¿no? Ahí, no sé si conoces un poco la obra de Philip Roth, pero es un autor profundamente cruel con sus personajes, que uno siente empatía y dice, este señor, ¿qué le está haciendo a estas personas? Carver no es cruel, él es empático, pero él es realista, ¿no? Y claro. Ahí viene un poquito también esa corriente realista, hiperrealista, o ese realismo sucio norteamericano que tanto se le ha atribuido a Carver, de estos personajes que lo que están es cansados, pues más allá de cualquier cosa, abandonaron la esperanza, que también en muchos casos uno puede sentirse en esos zapatos y ver esa empatía de ese mundo cotidiano. Hay una cosa que me pareció muy bonita. Estaba leyendo un artículo de un personaje que se llama Larry McCaffery, y decía que las historias de Carver es como visitar una cocina de esas de exposición de los almacenes, de esas cocinas de mentira, y que uno cree que todas las cosas parecen reales y reconocibles,
pero cuando uno se va acercando, uno se da cuenta que el pavo es de cartón de piedra, que el brócoli es de plástico, que las cortinas en realidad uno las abre y es como un muro, o sea, como que todo se ve como es, pero en realidad cuando uno se acerca a verlo, nada de lo sencillo es lo que se parece. Así es, y yo creo que es como esa posibilidad de ir como haciendo zoom dentro de los cuentos, ¿no? Que todo lo que está dicho, no necesariamente, o todo lo que se quiere expresar no necesariamente está escrito, ¿no? Y volvemos un poquito a las teorías del iceberg de Hemingway, de que entre menos se diga, también le podemos dar al lector la posibilidad de descubrirlo. Y había... Importante profundizar en esa teoría del iceberg, para los lectores que no la conocen, lo que decía Hemingway es que uno solamente veía la puntica de la historia. Todo lo que había debajo, todo el iceberg debajo del agua, era lo que agarraba la historia. Lo que agarraba eran todas las cosas no dichas, implícitas en los diálogos, en lo que el lector llegaba a inferir por lo que veía, por lo que sentía, por lo que le expresaba el texto, pero que evidentemente lo que quedaba del texto era esa puntica, y eso evidentemente pues también se ve muchísimo en Carver. Totalmente, yo creo que, y no solamente en Carver, sino en la gran mayoría de la literatura pues no todo está expuesto y la historia no se acaba cuando uno cierra el libro. Y es que uno no puede exponer todo, porque perdería todo el juego. No, y hay una cosa que también, un tema casi económico a la hora de escribir esto, pues Carver tenía esta idea de economía a la hora de usar sus palabras, y él decía, entra, haga lo que tenga que hacer y váyase, no se quede, digamos, esperando, haciendo truquitos con el lector para mantener su atención más de lo necesario. Y yo creo que hay un ejemplo buenísimo de esta filosofía, podemos exponer el cuento, pero dejemos un poquito al final la posibilidad de la estocada final de ese punto final perfectamente puesto. Y es en uno de sus cuentos, se llama Viewfinder, o ¿cómo se llama? Las cámaras, la óptica de las cámaras. Y es un cuento en el cual uno de los personajes simplemente después de haber abandonado una relación o haber terminado una relación con su pareja, empieza a vender sus cosas, ¿no? Y sale al patio de su casa y empieza a poner la cama con las mesas de noche donde están y la televisión, y empieza casi que a sacar la casa por la ventana, un poquito... bueno, mentira. Creo que es el primero. Creo que es el primero, y creo que ¿por qué no bailas? ¿Por qué no bailas? Ese es un cuento aterrador, o sea... Pero es espectacular, y es exactamente esa puesta en escena, ¿no? Casi que básicamente lo que hacemos nosotros como lectores de Carver es entrar a estas casas del medio oeste americano para ver y chismosear un poquito qué está pasando antes de que nos cierren la puerta en la cara. No, y en este cuento pasa algo muy curioso, y es que evidentemente el tipo saca todas las cosas de la casa, o sea, la cama, la mesita de noche, el tocadiscos, y lo pone en el jardín, y ustedes saben que en Estados Unidos es muy de moda eso de las ventas de garaje. Entonces pasa una pareja de jóvenes y como que se antojan y quieren ir a comprar las cosas y quieren mirar a ver cuánto cuesta la cama, y entonces se acuestan en la cama y empiezan a parchar ahí en el jardín y a tomar whisky. Y a tomar whisky, y sale el tipo y empiezan a hablar y empiezan a tener como una narración, o empiezan a conversar como si fueran amigos, pero afuera en el jardín. Y entonces el tipo les dice, bueno, ¿y ustedes por qué no bailan? Es mi jardín, ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana acá. Y empiezan a bailar, pero son escenas que no pasa nada, o sea, uno dice, no está pasando nada extraordinario, pero todo lo que pasa es rarísimo, es absolutamente raro. Y es como lo que decíamos, en Carver las cosas no son simplemente lo que parecen, son más de lo que parecen. Exacto, deja abierto, digamos, que ese reflejo de esa pareja joven comprando los restos de esta relación acabada, ¿sí? Y con la última frase, Carver nos deja entender que es como si esa pareja que se lleva estas cosas abandonadas, o pues que ya no las quiere esa persona que las está vendiendo, va a correr la misma suerte, ¿no? Pero no estamos seguros, no lo podemos imaginar, podemos hablar de eso horas. Todo no lo imaginamos. Exactamente, eso queda en la imaginación del lector, y es casi que probabilístico, ¿no? Porque si conocemos los personajes de Carver y cuál es, digamos, que el futuro de este sueño americano, pues esto no sería descabellada esa teoría de que van en ese mismo camino. A mí me gustan mucho los personajes de Carver porque son poco expresivos y tienen conversaciones incandescentes, pero en esas conversaciones tienen una intensidad y una significación inexpresada, o sea, uno alcanza a sentir la densidad, y eso es algo que también hemos conversado mucho sobre lo difícil que es escribir diálogos en los cuentos o en las novelas. Es cómo hago para que un diálogo de verdad oculte toda una historia, y estos personajes son, obviamente todos los comentarios, los gestos, siempre significan algo distinto, tienen una tensión oculta, tienen una profundidad emocional que él lo logra de una manera muy sencilla,
y es de verdad como que siempre tienen como una tensión. Tú dices que no hay tensión, pero en No, algunos cuentos claro hay que una tensión, tensión claro que terrible. tensión. Uno Hay, siempre siente que hay un algo silencio. perturbador va a pasar. Hay un silencio. Y poder capturar el silencio en un texto es una habilidad realmente espectacular. Que volvemos, digamos, que al tema de la fotografía, incluso volvemos al tema de su gran inspiración literaria, es Chekhov, ¿no? Digamos que hay un cuento famosísimo de Chekhov, le preguntaban, ¿usted cómo hace para escribir las historias? Y pues yo simplemente observo la vida. Yo podría escribir una historia sobre este cenicero y empieza en la misma entrevista a hacer un poquito del cenicero, qué quiere decir para las personas, por qué, dónde lo compró, qué quiere decir, qué le recuerda. Y ahí es uno ve la habilidad de estos narradores y particularmente Chekhov, que inspiró tanto a Carver para crear de la nada algo profundamente tensionante y que no es, por más de que uno pueda decir, no pasa nada así extravagante, captura la atención del lector y claro que pasa la vida, ¿no? ¿Qué más extraordinario que la posibilidad de coexistir con los demás, ¿no? ¿Con qué libro empezaste? Empecé con ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, que es la versión editada de su primer libro o recopilación de cuentos, que originalmente se llamaba Beginners o Iniciadores. Y realmente fue un descubrimiento. Yo creo que de hecho acá tengo... ¿No te rayó cuando arrancaste? Porque claro que me evidentemente... rayó. Me marcó, tanto que estoy obsesionado y acá estamos hablando de esto tantos años después de haber empezado a leer a Carver. Y yo creo que fue, sí, por ahí en el año 2015. Santiago anota también los libros y esto es algo muy de lectores y ahí uno empieza a descubrir los lectores. Sí. Hay unos lectores que marcan sus libros arriba apenas lo empiezan a leer, es decir, lo compran, ponen la fecha de donde compraron el libro y lo marcan con su nombre propio. Y hay lectores que son diferentes que lo marcan al final cuando se lo terminan y ponen la fecha de cuando se lo terminaron. Y hay lectores que no tocan los libros porque es una ofensa total. No, los libros, pues en mi opinión, están para ser leídos y rayados y totalmente abusados en el sentido más romántico de la palabra porque pues son nuestros y ahí los dejamos, ¿no? Y que tienen yo no solamente los marco de cuándo lo empiezo y cuándo lo termino, sino que le meto a los libros y a las páginas un dibujo que hice, un recibo, un portavasos, un pasabordo de un avión. Ahí vi un billete de $1 también. Y hay billete de $1, ¿no? Mira, es que ¿Me lo prestas? Yo puedo, no, es que está, con el dólar como está, yo creo que me lo va a quedar. Hay una importancia de guardar en estos libros las historias, ¿no? Porque me puedo acordar cuando empecé a leer a Carver y dónde estaba. Acá tengo la anotación, estaba en la Universidad de los Andes, seguramente lo había comprado hace poco y estaba haciendo mi pregrado de Derecho y leyendo sobre estos personajes, un poco también ese choque de vidas que hacemos cuando leemos, ¿no? Choque de contextos, pero a pesar de todo nos podemos sentir empatía por estos personajes y estas personas que sufren en silencio. Hay una cosa que me fascina también de rayar libros y es dos cosas, que cuando uno raya los libros, evidentemente los retoma pasados los años y se da cuenta que esa frase sigue siendo importante para uno. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Y otra cosa es leer el libro de un amigo que te haya prestado. Yo sé que los libros no se prestan, pero hay amigos a los que uno sí les presta los libros y encontrar los rayones que hace el amigo, que habla muchísimo de la intimidad de ese lector, ¿no? O sea, el tipo de cosas que uno raya, el tipo de cosas que a uno le importan, el tipo de lectura que uno está dando en determinado momento de su vida, porque cuando uno raya un libro en un momento, lo hubiera rayado tal vez de otra forma diferente en otro momento. Totalmente, yo creo que es un poquito también el sentimiento, y no sé si es ingenuo o vanidoso de permanencia. Yo a veces digo, pues yo tengo mis libros y mis libros, como decía Roberto Bolaño, que decía que su patria eran sus hijos y su biblioteca. Yo siento que la biblioteca uno va haciendo una conexión con estos libros que además la lleva esperanzadormente hacia el futuro y quiere que su descendencia también le gusten los libros y sean curiosos y saquen los libros del papá o del abuelo y algún día digan, ve, lo leyó hace 40 años en la Universidad de los Andes y puedan sentir un poquito ese puente metafísico, que también es algo vanidoso, obviamente, pero que nos permita también permanecer a través de los libros que leemos y el día de mañana los libros que escribiremos, ojalá. Y yo creo que es totalmente, o sea, compagina perfectamente con estas personas, estos personajes que, aunque no tengan esperanzas, no tengan mucha ilusión, pues persisten. Y eso es importante también sobre la vida de Carver, es la persistencia, ¿no? A pesar de esas circunstancias tan tremendas de haberse visto desprovistos o alienados o olvidados. Y hay también una cosa que es bonita, Santi, y es que evidentemente cuando Carver escribe, pues ahí tiene como esas que habíamos mencionado, la leve perturbación de lo cotidiano, ¿no? Hay una sensación de amenaza en muchos de los cuentos, una sensación de amenaza que no está pasando nada, pero uno siempre siente que hay como una tensión y que algo va a pasar. Me acuerdo mucho y no recuerdo el nombre del cuento, pero es una pareja que tiene unos vecinos que también son pareja
y los vecinos parece que tienen una vida tal vez un poquito más acomodada que esta familia y se van de paseo de vacaciones y le prestan la casa claro. a los vecinos para que les echen agüita a las plantas, alimenten al gato, y estos vecinos lo que empiezan a hacer es que van a la casa del vecino y es que echarle agua y van y se meten al sofá y se acostan en el sofá y se prueban la ropa y entran al baño a robarse las pastillas. Y o sea, después abren el bar y una vez ya que abren el bar no hay vuelta atrás y no realmente empieza la oportunidad de cambiar de puertas, ¿no? Y creo que es muy, muy particular esos escenarios cotidianos de la casa, ¿no? Esas intimidades y cómo las podemos romper. Casi que esos personajes de Carver de este cuento, que tampoco se me pasa el nombre de la historia, pero que lo tengo muy presente, es la posibilidad de correrse 2 centímetros al margen, ¿no? Como cambiar esta vida que parece tan determinada, ¿no? Por la posibilidad de huir ligeramente de ella. Y eso yo creo que es también un poquito de voyerismo, ¿no? Claro. Que hacemos nosotros al ver este hiperrealismo reflejado en estos personajes de Carver. Un poquito curioso de mirar, casi como si los pudiéramos mirar, observarlos por un pequeñísimo Aleph, ¿no? Un pequeñísimo Aleph que nos dé la vida de entrada no hacia afuera, sino hacia esas pequeñas reducciones de vida que se terminan pareciendo y siguen persistiendo a pesar de cualquier esfuerzo que podamos hacer para ignorarlo, persisten casi que en cualquiera de nosotros, ¿no? La potencialidad de esa, lo que él llama la quiebra, la laguna y los colapsos mentales, ¿no? Como esos fenómenos que pueden acabar tanto con individuos como con familias. Y evidentemente una de las cosas también que pasa es que estos personajes están condenados por su rutina, por ser personas sencillas, por ser personas ordinarias, pero que en esa ordinariez o en esa cotidianidad pasan estos elementos que, como decíamos antes, determinan la vida. Uno alcanza a ver en esas cosas susceptibles, en esos elementos, esas angustias o esas emociones que evidentemente siempre están presentes. En una entrevista le preguntaban precisamente por esa sensación de perturbación y él decía, es que uno no se da cuenta, pero mucha gente siente que el mundo es una amenaza, ¿no? Que se puede palpar siempre esa amenaza, y en esa amenaza que está presente en sus cuentos es donde hay mayor material de exploración, y eso es bien bonito. Oye, Santi, hablemos también de los poemas, que es un género además muy difícil. A mí, digamos, tú sabes que yo soy una gran lectora de poesía. A mí mucha gente me escribe y me dice, María José, pero yo leo poesía y no entiendo nada. Y yo siempre les digo lo mismo, les digo, es que la poesía no hay que entenderla, hay que sentirla. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que sentirla y evidentemente, pues me gustaría que leyéramos algún poemita que te guste de Carver. No, me parece súper chévere. Yo creo que este encuentro con Carver, sus cuentos, indefectiblemente iba a terminar un poquito en el encuentro de sus poemas, que son breves también, como mucha de su obra, pero que a diferencia un poquito de la lírica, y también estamos acostumbrados, yo soy mal lector de poesía, yo no soy un buen lector de poesía. Te falta romanticismo. Me falta romanticismo y a veces me encuentro un poquito haciendo un esfuerzo demasiado grande que no debería hacer, ¿no? Ajá. Pero a diferencia de muchos poemas, que a veces pues me llevo en el corazón de Borges y demás, y que tengo memorizados también un poquito por esa adolescencia que lo empieza uno a inspirar a la literatura, me encontré de buenas con estos poemas de Carver que son desprovistos también de metáforas, ¿no? Y también sin rimas, son un poquito más relajados, tienen fluyen de una forma pero se justifica totalmente el verso, ¿no? Que no hace falta la prosa. Y hay unas cosas que son realmente divinas y unas imágenes que reflejan, y me encantaría leerte que te había mandado hace unos días y que encontré ahorita una buena traducción a español, y que como buen ejemplo de lo que pasa en los cuentos de Carver, no pasa nada, pero todo lo que pasa por dentro, ¿no? De puertas para adentro. Y este cuento se llama Cierras la puerta por fuera, luego tratas de entrar. Y dice así de sencillo, sales y cierras la puerta, sin pensarlo. Y cuando te das cuenta de lo que has hecho, es demasiado tarde. Sí parece la historia de una vida, pues perfecto. Estaba lloviendo. Los vecinos que tenían una llave no estaban. Lo intenté varias veces por las ventanas de abajo. La mirada fija en el sofá, las plantas, la mesa, las sillas y el equipo de música, la taza del café y el cenicero esperándome en la mesa de cristal, y mi corazón que se iba hacia ellos. Les dije, hola amigos, o algo parecido. Después de todo no era tan grave. Cosas peores habían pasado. Incluso tenía su gracia. Encontré la escalera, la cogí y la apoyé contra la pared. Subí bajo la lluvia a la terraza, pasé sobre la barandilla y lo intenté con la puerta. Estaba cerrada, por supuesto. Pero volví a mirar hacia adentro, mi escritorio, los papeles y la silla. Era la ventana por la que me miraba cuando alzaba la vista de la mesa.
Esto no es como lo de abajo, pensé, esto es algo más. Había allí algo que nunca había visto desde la terraza. Estar allí dentro y no estar. No sé cómo explicarlo. Pegué la cara al cristal y me imaginé adentro, sentado en la mesa, alzando la vista del papel de vez en cuando, pensando en otro lugar y en otro tiempo. La gente que había amado entonces. Me quedé allí un rato bajo la lluvia. Me consideraba el hombre más afortunado del mundo, incluso cuando me pasó por encima una ola de pena, incluso cuando me sentí francamente avergonzado por el daño que había causado. Le di un golpe fuerte a aquella hermosa ventana y entré. Qué belleza de poema, Santi. Además, otra de las entrevistas que vi de Carver decía, todos los poemas son actos de amor y de fe. Las recompensas son pocas por escribirlo, porque para querer escribir poesía hay que amarla. En ese sentido, todos los poemas son de amor. Eso me parece Qué belleza. una reflexión muy bonita viniendo del entorno en el cual venía, que al fin y al cabo volvemos a lo mismo. Un hombre que nunca dejó de escribir sobre el amor, aunque no eran particularmente románticos esperanzadores. No, pues o sea, cuando yo compré ese libro de qué hablamos cuando hablamos de amor, de verdad iba convencida por el título que iba a leer la novela romántica, además no tenía ni idea quién era Carver, y yo dije, qué belleza de título, esto es puro de lo que me gusta, meloso, romántico, cursi, como decía Cortázar, un mal gusto por los sentimientos. Sí. Y cuando me encontré con estos cuentos quedé totalmente aterrada, porque definitivamente los títulos son buenísimos, pero no tienen nada que ver con el amor. Y ahí me gustaría también que habláramos de algo que me parece muy importante, Santi, y es, hay una cosa que es evidentemente la traducción, digamos que muchas veces nosotros perdemos grandes obras de la literatura porque están mal traducidas, Sí, porque es una reescritura. no hablamos el mismo idioma, porque la reescritura o de todas formas la traducción es una nueva interpretación de la obra, pero también hay unos personajes que son invisibles para los lectores, pero que juegan un papel determinante en la literatura, son los editores, que son finalmente los que leen, los que cortan, los que cambian, y dicen que los editores son los responsables de hacer las preguntas que un lector inteligente haría. Sí, de acuerdo. Yo creo que, y además el tema de la edición es un tema que ha sido bastante importante, bastante discutido en la obra de Carver, particularmente por el estilo, por lo que hemos hablado, por ese minimalismo, pues, reduccionista, pero ese realismo, digamos, que es provisto de tantos artificios que para Carver y para su editor, quien lo introducimos, Gordon Lish, famosísimamente, consideraba innecesario. Un editor además hiperpoderoso en la industria literaria. Totalmente, editor de Esquire en Estados Unidos, muy amigo de Carver, pero pues al final también artífice de su éxito, pero quien, pues sin exageración podríamos llamar papá del producto final, ¿no? Sí. Papá del producto final, cogía los cuentos que eran de 15 páginas. Sí. Y las reducía a 3 páginas. Así es. Y cambiaba los finales. 70%. Y cambiaba los personajes. Y ahí el pobre Carver decía como, man, ni siquiera reconozco mi cuento. O sea, eso que usted hizo ya no es lo que yo era. Y eso es, pero me parece terrible, ¿no? Me parece terrible. Pues yo creo que, o sea, yo no soy capaz de entrar a juzgar realmente porque amo el estilo de Carver. Y me enamoré de Carver con la edición de Gordon Lish, que particularmente y curiosamente, cosa que no suele suceder, después de la muerte de Raymond Carver, se volvió a editar el manuscrito de su primer libro, que se volvió, digamos, de que hablamos cuando hablamos de amor, para sacarlo, digamos, que al público sin edición, sin ese toque que podíamos llamar mágico o pesado, o esa mano pesada de Gordon Lish, y pues el cambio es notable, ¿no? No solamente la extensión. ¿Tú has leído los de Gordon, sí, los editados por Gordon y los de Carver? Sí, lo he puesto lado a lado. De hecho, tienen títulos distintos. Uno se llama Beginners, creo que ya lo habíamos mencionado. Principiantes en español. Y la otra colección incluso, hay una historia que cortaron. Son en el manuscrito original creo que son 17 historias, y en la versión ya más, donde realmente Raymond Carver encontró su éxito comercial, son 16. Y es una diferencia notable. Y cuando Gordon lo publica, además, ahí se vuelve famoso, ¿no? O sea, creo que en el 81, pero él saca el libro editado y Raymond se vuelve reconocible y después entonces tratan de publicar esa sección ya mucho más amplia. ¿Cómo se llama la segunda? O sea, primero estaban Los Principiantes y ya la versión larga que te la has leído toda. Sí, no, esa es la versión larga, Principiantes. Ok, Los Principiantes. Más larga, sí. ¿Y la versión corta? Es de que hablamos cuando hablamos de amor, esa recopilación, digamos que donde realmente muy, muy curioso. Porque entonces uno puede leer los dos y ver cuáles fueron los cambios, fueron las estructuras y cuál prefieres.
Uy, O yo creo que es difícil, sería difícil para mí escoger uno. La verdad es que, pues, si tendría que escoger, me quedo con la versión editada, pero no por, sí, puede ser un poquito controversial, pero es que yo creo que igual el producto final, Carver en su manuscrito original también era un escritor eh, minimalista o realista y que realmente tampoco estaba exagerando o generando, digamos, espacios innecesarios. Hay una economía en las palabras clarísima, tanto en el primer manuscrito como en la versión editada, pero obviamente yo creo que Gordon Lish como editor y también como lector y amigo tenía un interés enorme en hacer de ese fenómeno que ya había empezado Carver algo un poco más drástico. A mí me gusta mucho eso que decía Poe, Edgar Allan Poe, que también es un gran cuentista norteamericano, el maestro pues del terror, y decía algo de los cuentos, y él tenía como el principio de unidad, y él decía, cada cuento tiene que cumplir con dos, pues los que él escribía particularmente, tiene que cumplir con dos reglas. La primera es que lo puedas leer en una sentada, que eso pasa con Carver, Totalmente. y la segunda, que cada palabra aporte a un sentido de unidad, que creo que también pasa con Carver, y es, ahorita lo conversábamos, entre más corto, mejor. Corto y bueno, dos veces bueno. Corto y bueno, dos veces bueno, sí. Porque en realidad hacer una síntesis, hay mucha gente que se burla de las frasecitas de la literatura, pero lo que no se da cuenta la gente es que decir algo en una sola frase, decir algo relevante, algo que tenga una significancia, es muy difícil. Sí. Y decir algo relevante en un cuento, que lo que pasa además con los cuentos es que a uno se le quedan en alguna parte de la memoria, en alguna parte del corazón, porque te hacen sentir algo, te hacen... Ahorita comentabas que te acordabas exactamente cuando habías leído tus libros. Yo me acuerdo, Piglia, en la conversación que hizo en el High Festival con Juan Gabriel Vázquez, decía que cuando él había leído un libro que era importante, recordaba el entorno, recordaba la luz de la cocina entrando, recordaba como el momento específico y se daba cuenta que cuando eso le pasaba era porque era un libro que había sido importante para él. Como claro. Los cuentos que son importantes para uno, que uno se enamora de los personajes, siente cierta afición por los personajes. Uno no alcanza a enamorarse tanto de estos personajes porque son muy extraños. No se parecen mucho a nosotros, pero definitivamente nos enamoramos de la belleza con la cual están contadas las historias. La sencillez. ¿Sí? La sencillez. Porque eso también no es un escritor arrogante, no es el escritor que se cree la persona más interesante y más inteligente de la mesa, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, yo creo que eso también es parte de lo que le pasa a las personas que queremos los libros, y es a veces nos acordamos de un libro más por el contexto en el cual lo leímos que por la historia, y a veces lo levantamos y no me acuerdo cómo se acaba esta novela, no me acuerdo cómo se acaba este cuento, pero inmediatamente lo abrimos y vemos esos trazos o vemos esas pinceladas que también nosotros le damos tanto en la memoria como en el papel a estos cuentos, pues ya todo cuaja y todo tiene sentido, y es particularmente hábil esa capacidad para hacer ese retorno, esa memoria involuntaria en estos cuentos cortos que nos permiten realmente acordarnos del sillón, del café, de la vista, de la persona que tenemos al lado, ¿no? Santi, hablemos de Catedral, que es tal vez el cuento más famoso y más importante después de que cuando hablamos de amor. ¿Por qué es tan relevante y qué nos puedes contar sobre este? Catedral es un cuento hermosísimo, a mí me gusta mucho, no es mi favorito de Carver, yo creo que entiendo por qué tiene una relevancia, digamos, canónica dentro de esta obra, pero es realmente un cuento muy interesante que es una exposición de contrastes, ¿no? Es un real experimento de cómo puede, digamos, encontrarse el ser humano tanto en personalidades tan distintas, y se trata un poco sobre, pues hay dos personajes principales, digamos, que tienen un poco un baile y una conversación muy interesante, y es un profesor, un académico que es una persona ciega, ¿sí? Y una persona de la mitad de Estados Unidos cuyo interés yo creo que radica más en la cerveza y en el fútbol americano que en estos temas un poco más grandes que este profesor, esta persona. Bueno, grandes. Grandes, no amplios. Sé, fútbol americano. Amplios, que tienen un poco, digamos, estas idiosincrasias colindantes, pero que chocan, y que se encuentran en un momento sentados alrededor de una sala, en virtud de su esposa, la esposa de uno de los personajes principales, quien le leía al personaje ciego. Hace muchos años, y con el cual mantuvo una relación de correspondencia por muchos años, y que lo invita a pasar la noche. Y esta interacción entre estos dos personajes es hermosa porque sale una pregunta totalmente natural mientras están viendo televisión, ¿no? Pues uno escuchando la televisión y el otro viéndola, ya después de haberse
tomado varios tragos, se encuentran un poco estos dos personajes hablando sobre preguntas muy básicas sobre la vida. Por ejemplo, la persona que le gusta el fútbol americano, este personaje, le pregunta que están viendo un programa en televisión y sale una catedral, ¿no? Y él le pregunta, ¿usted sabe cómo se ve una catedral? O sea, ¿tiene alguna imagen mental o alguna opinión o posibilidad de imaginarse una catedral? ¿Y eso lo dice el ciego? No, le pregunta al otro, al ciego. Claro. Y el ciego dice, pues, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no me la dibujas? Y lo cual es una cosa que inmediatamente como lector un poquito choca, pero después obviamente la narrativa te deja ver cómo empieza él a dibujar teniendo la mano, digamos que el personaje ciego, trazando sobre un papel con un trazo duro para que exista relieve y puedan pasar un poquito cómo es que la persona que nunca ha visto una catedral la quiere ver, pero una persona que nunca ha pensado en una catedral o nunca le ha dado demasiado pensamiento a la hora de dibujarla, y nos damos cuenta que esa persona quizás tampoco ha visto una catedral o es la primera vez que la descubre. Y eso yo creo que es una imagen que muy poderosa, poderosísima, que creo que constituye y le da totalmente el mérito a este cuento para hacer lo que es y para llevar y para que el libro, digamos que esa colección de cuentos lleve ese nombre. Ahí estás diciendo algo que es muy importante, sobre todo en la comunicación y en general en la literatura, y es que uno tiene que mostrar, no decir, lo que dicen show, don't tell. Show, don't tell. Entonces, en la medida que se crean estas imágenes, como esta imagen que me acabas de relatar, evidentemente al lector se le forma esa idea en la cabeza y se genera esa magia en la que uno crea un escenario, crea una situación, y esas imágenes son las más poderosas para los lectores, porque esas son las se quedan con uno, y yo creo que además es difícil volver a ver una catedral y los que nos gusta este cuento, no imaginarla como si la estuviéramos viendo por primera vez, ¿no? Y particularmente yo creo que la escogencia de la imagen de la catedral es porque primero que todo yo creo que cualquier lector puede tener una imagen de una catedral en la cabeza, ¿no? Es un símbolo que es bastante traducible, digamos que a diferentes imaginaciones. En todas las culturas, en todas las naciones, en todos los templos, países. Claro, pero que también como edificios y como estructuras tienen un montón de connotaciones, y acá Carver es tan inteligente que le quita cualquier teología, le quita cualquier sentimiento, casi incluso de reverencia, simplemente como, wow, es una estructura imponente. Y cómo la podemos volver a ver por primera vez, sea dibujándola, imaginándola, o en su caso particular, su medio, escribiendo sobre ella. Uh-huh. Que no la escribe ni siquiera. Todas estas cosas pasan dentro de la imaginación, o ese ojo lector que tenemos dentro, ese ojo ciego, también que nos permite realmente ver esta comunión de personajes, que es realmente una cosa espectacular. Santi, yo no he entendido si Carver es un optimista o un pesimista. Es una muy buena pregunta, Y yo no estoy seguro cómo contestártela, pero te voy a hacer más que tomar de su obra, porque yo creo que si nos quedamos con su obra, sería muy fácil decir que es pesimista, ¿no? Porque sus finales no son felices. Es más, lo más triste... Sus finales además a veces no quedan cerrados. A veces yo termino un cuento y digo, pero lo acabé, no entendí qué pasó. Exacto. Ay, no entendí qué pasó. Exacto. Y me toca volver a leerlo. Es lo más triste. De hecho, cuando leemos y acabamos estos cuentos, se cierra la puerta y es un punto final muy bien ubicado. No siente a uno que faltó nada, pero la real tragedia es casi que imaginarse que estos personajes en esas circunstancias tienen que seguir conviviendo con su realidad, ¿no? Eso es lo que pasa después del cuento, como la permanencia de esa desilusión. Y esa emoción que le queda a uno esa adentro, emoción, ¿no? Esa emoción, claro, ese olor a cigarrillo y a trago, y un poquito de esas personas un poquito dejadas, pero que hay una poesía un poquito implícita. Y claro, si uno se queda con esa parte de la historia, uno diría que Raymond Carver como escritor, pues es una persona que escribe sin pausa, pero sin mucha esperanza. Pero tocando un poco sobre la vida personal, es muy interesante ver qué pasó al final de su vida y cómo yo podría contestar que Carver es una persona optimista. Uh-huh. Y es que si pensamos que, bueno, él escribía mucho sobre la relación entre hombres y mujeres y sobre, más que todo, los matrimonios. Yo, de hecho, sobre la dificultad de los matrimonios, de las relaciones personales, pero también de las... Sí, si están en un divorcio o en una crisis, por favor, no lean a Carver. No, esperen un ratico, yo creo que se pone mejor después. Y hay relaciones entre padres y hijos y demás. Digamos, estas relaciones difíciles, ¿no? Uh-huh. Las relaciones de convivencia. Pero sí podemos hablar de que, por ejemplo, esto viene un poquito autobiográficamente de su primer matrimonio que se terminó disolviendo y que obviamente fue insumo para muchos de sus cuentos. Carver encuentra y conoce una mujer que se llama Tess Gallagher, también importantísima. Una poeta, ¿no? Una poeta importantísima que yo creo que, así como hablamos de Gordon Lish como editor,
hay que hablar de Tess Gallagher no solamente como inspiración, sino como apoyo para Raymond Carver. Y imaginan, tengo la imagen de un hombre que además de haber escrito estos cuentos maravillosos, pero profundamente tristes, se da cuenta que se está muriendo, ¿no? En el año 1988, él, pues con un poco de humor decía que él era un cigarrillo pegado a un cuerpo, ¿no? Un fumador compulsivo tremendamente, como lo son sus personajes, y efectivamente, digamos que desarrolló un cáncer pulmonar que muy similar a cómo se murió Chekhov, de hecho, que es unos paralelismos interesantes entre su vida y la de Chekhov. Y a pesar de que le diagnostican un cáncer mortal y terminal en 1988, decide ese mismo año casarse con Tess Gallagher. Y se van los dos solos a Reno, en Nevada, creo, a casarse 6 semanas antes de que él muriera. Reno, digas. Reno. 6 semanas digamos que 6 semanas de matrimonio con Tess Gallagher, y si ese no es un hombre optimista, no sé cuál sería la definición de un hombre optimista. Qué buena anécdota. Oye, pues realmente sí es un gran personaje Carver, y creo que como en todos los escritores, su vida importa mucho en su obra. Hay todo un debate en la literatura si uno puede separar al escritor de su obra. Yo creo que uno no puede criticar la obra por el personaje si el personaje es malo, pero lo que sí es un hecho es que estos hitos, los matrimonios, los contextos, pues definen mucho qué produce esa narrativa, estas además depresiones, como le pasaba también a Poe, que era un hombre absolutamente oscuro y que era absolutamente, que decía que todo el terror venía de su alma. Sí, sí. Un poquito melodramático. Sí, no, pero además a Poe también se le murió. Pero es que el pobre Poe, se le murió la mamá, se desapareció el papá, después se murió el papá, después se casó con su prima de 13 años y se murió también. Sí, que tiene un poema bellísimo sobre la muerte de ella. Ay, es horrible, o sea, todo, Sí. Poe es aterrador, pero obviamente toda esta tragedia, todo este horror, toda esta cercanía con la muerte, pues termina impregnando toda la obra. Y lo mismo pasa con Carver, esta cotidianidad que yo creo que el reto, Santi, es en encontrar belleza en las cosas sencillas, en encontrar belleza en esas cosas simples, ¿no? Termina siendo, no sé si tú has leído literatura japonesa que sigue siendo también minimalista, claro, simplista. Yasunori Kawabata, por ejemplo, que tiene un libro espectacular, se llama Lo bello y lo triste. Supremamente triste, pero supremamente bello. ¿Tú has llorado con libros de Carver? No, sinceramente, creo que me he reído más. ¿Has llorado con libros en general? Sí, he llorado con libros. Mentira, ¿con cuál? No, pues yo creo que, pucha, bueno, a riesgo de sonar un poco... ¿Melodramático? No tanto, sino simplista. He llorado con fragmentos de Rayuela, pero más que todo por el impacto que tuvo en mi vida y las relecturas que le he dado, y como hablamos ahorita de volvernos, digamos, a ciertos momentos en nuestra vida donde fueron un apoyo importante, pero también quedan impregnados, ¿no? de esos momentos. Pero sabes que, hablando justamente de lo que decías, casi que también me he reído con esos cuentos de Carver. No es la extravagancia, pero es como de esa ingenuidad a veces que uno dice, esto es increíble, ¿no? Pero tampoco es fantástico. Es increíble, pero no es fantástico. Y sí hay destellos de belleza. Pues son destellos de belleza, por ejemplo, que puede escribir una calle, pero pues se detiene a describir también una flor, ¿no? Y es un hombre que barre pisos sucios y recoge flores. Es muy lindo. Yo creo que ahí de pronto en la reducción simplista de estos cuentos como algo triste nos estamos sobrepasando y estamos dejando de lado la belleza que existe también en la resistencia, en la persistencia, en la posibilidad de quedarse, ¿no? En el sentimiento, digamos, irreducible de no renunciar, de persistir, de reparar. Ahorita hablábamos, pues, cuando leíamos este poema tan bello de cierra la puerta por fuera y luego tratas de entrar, esa visión de sí mismo o esa imaginación de sí mismo y el deseo franco de hacer las paces consigo mismo y con los demás, de arrepentirse. Y creo que la posibilidad de arrepentirse es algo que pasa en estos personajes. Y hay una ética, claro, hay escándalo. Y ahí testea un poquito los límites de los humanos bajo los efectos de la tristeza y el alcohol, pero también muestra la capacidad de redención. Y yo creo que compagina con esa capacidad de Carver de ser realista, pero también optimista. Santi, y si pudiéramos recomendarle a los lectores y a los oyentes un par de cuentos para que arranquen y conozcan a Carver, ¿cuáles les sugerirías para arrancar? Bueno, si quieren, yo creo que yo tengo 3 en mente más allá de cualquier cosa, y es, pronto es que tengo los títulos en inglés, ¿no?
Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Como canon, obviamente catedral, ¿por qué no bailan? ¿Por qué no bailas? El mío está en español traducido y dice, ¿por qué no bailas? ¿Por qué no bailas? Hay uno que no sé si está en esta edición que tienes tú. Están en las últimas páginas, Okay. como siempre, el cosito, los números. El índice. Tanta agua tan cerca de casa es tremendamente. Es tremendo. Imagínense los personajes, que no importa que haga el spoiler, porque acá sí no importa el spoiler, Sí. porque lo importante es la forma como se cuenta la historia. Y es unos personajes que se van a un campamento, unos tipos, y encuentran una muerta. Y la ven ahí en el río y dicen, ay, no, que nos vamos a tirar al camping. Más bien amarrémosla ahí para que no se huele. Así Y es. obviamente la mujer se indigna, la sociedad se indigna, que como dejan a la muerta ahí amarrada con un hilo para que no se vaya por el coso y aparecen 3 días después y decían, pues igual la muerta no se iba a mover. Pues si la muerta no se iba a mover, exacto. Hay componentes cómicos, pero también es totalmente entendible, como por ejemplo, Ella no va a ninguna parte. cuando vuelven y decir, bueno, pues ya igualmente nos teníamos que quedar, pues aprovechemos y terminamos de pescar antes de denunciar, encontrar un cadáver. Que de hecho me trae a colación un cuento de Stephen King que inspiró una película que se llama Stand By Me, excelente, pero que realmente ellos dicen, pues el hecho está, ¿no? Que la reporte mañana o pasado mañana, pues no va a cambiar nada, pero la indignación de la familia, de la sociedad con estas personas, Y de los bebés, casi que volca toda esta tragedia y esta culpa que no tiene a quién culpar por la muerte de esa niña a las personas que la encontraron, y eso también es un excelente cuento. No está en esta edición que tienes tú, pero pues voy a decir el cuento en inglés. Se llama A Small Good Thing, que también se aleja un poco de estas relaciones matrimoniales para concentrarse en la infancia y en cómo los niños pueden ser el centro de la casa y cómo los papás a veces viven, digamos, que por esos niños, y es importante. Yo creo que es también un tema recurrente en Carver, y es la relación entre padres y hijos. Uh-huh. Y pues como para dar un contexto a la historia, es sobre un niño que caminando al colegio lo pisa un carro, ¿no? Pero se cae y se para y dice, ay, me duele la cabeza, y se vuelve a la casa y de pronto entra en un coma, y el cuento realmente recae en cómo están los papás, digamos, que cómo ven a este hijo que de la nada, por condiciones que nada tienen que ver con el destino ni nada grande, magnífico, se encuentran con esta situación horrible que es tener un hijo, digamos, que sufriendo o en un estado pues comatoso. Pero yo creo que obviamente, sí, no suena tan divertido, pero la escritura es particularmente hermosa en ese cuento, y yo creo que si alguno me acercó a llorar fue ese. Ok, no, qué belleza. Y ahí hay una cosa que también me parece bonita, y es que tal vez lo decía Siria Vargas Llosa, que no importa qué tema se trate, creo que esto pasa en la literatura, en el cine y en todas las bellas artes, sino la forma de tratar la temática. Como tú puedes hablar de cualquier cosa, y esto de hablar del ordinario, de lo sencillo, que me parece súper retador, metiéndole ese carácter extraordinario, pues definitivamente hace que Carver sea uno de los grandes cuentistas, no solamente de Norteamérica, sino en realidad de todo el continente, ¿no? Así es. Bueno, Santi, muchas gracias. No sé si quieras cerrar con algún comentario de Carver o ya con esto. No, paso ya de una enorme recomendación de que lo lean y que este sea parte de la discusión literaria, y que no solamente rescatemos el cuento, sino que rescatemos a esos expositores más importantes. Que adicionalmente, cuña, que para otro día será hablar sobre Lucía Berlín, que yo creo que está cogiendo un poquito de furor, pues también ya, digamos, falleció, pero sus cuentos muy inspirados también en Carver, pero desde la óptica femenina, marcadísima, valiente, tremendo, realmente. Tú estás súper fan de Yo Lucía estoy Berlín. súper fan de Lucía Berlín porque he sido fan de Carver. Yo creo que, así como espero que no se me acaben los cuentos de Carver, encontré, digamos, que la salvación con Lucía Berlín, que me trajo otra vez, no solamente el género, sino a esta particular tipo de escritura, que también me trae a colación un poco a esa frase famosa de Hemingway de que un hombre puede ser destruido pero no derrotado, que yo paréntesis, creo que debería ser al revés. Yo creo que debería ser un hombre puede ser derrotado pero no destruido, pero no me voy a poner a corregir a Hemingway a estas alturas. Yo tampoco me pondría a corregir a Hemingway. Pero sí creo que hay en estas historias y en Lucía Berlín, y particularmente en Carver, que recomiendo tanto sus poemas como sus cuentos, esa persistencia, y yo creo que es algo que después de los últimos 2 años que hemos tenido es un valor importantísimo a rescatar, esa persistencia, esa resistencia. Bueno, Santi, muchas gracias, y ojalá se animen a leer a Raymond Carver. Gracias a ti por la invitación. Fantástico esto. Muchísimas gracias. No, feliz de tenerte acá.
un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.